En su libro, no recuerdo en qué página, pero déjenme buscar, por favor, que a veces a los libros los pongo allá arriba y se me pueden caer encima y por eso lo apago la cámara. En su libro, en la página 110 en adelante, corresponde. En la página 111 están unos ejercicios que dicen, hallemos el término general de cada una de las siguientes sucesiones. Ese lo hicimos. Que hallamos el término general. No solamente me piden que halle los términos que faltan en la sucesión o los 6 primeros términos, sino que me mandan a analizar esta sucesión. Bueno, igual yo se las pongo y si yo se las di, cambiamos. Así no estén en el libro, yo hago otro ejercicio. Esta que decía menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. Menos 8, menos 10. Esta de aquí, analizamos este ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo. Y si lo analizamos para saltarme el otro y hacer otro más, inventamos otro. Este de aquí, este ejercicio, lo que yo tengo que hallar es el término general. El término general es el término que me va a permitir hallar cualquier elemento de una sucesión. Para yo analizar el término general, primero tengo que ver las características que tiene esta sucesión. Yo visualmente ya vi varias características, vi dos, que me va a identificar que yo voy a hacer este ejercicio y este término general. La primera que observé es que todos los números son negativos. Vean, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Todos los números son negativos. Entonces quiere decir que a juro la fórmula general de este ejercicio tiene que tener un signo negativo empezando por algún lado, que me indica que ese ejercicio me va a dar negativo porque es una sucesión que es negativa completamente. Todos los signos son negativos. Otra de las cosas que observé es que son números enteros, pero pares. ¿Qué quiere decir eso? Miren, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Todos son pares. Entonces, siempre que usted quiera convertir o que haya un número par, usted tiene que multiplicar por 2. Ni, pero solo por 2 se puede multiplicar. No, va a depender del primer término de la sucesión. Pero como el primer término de la sucesión es 2, entonces usted puede decir con toda confianza que esta expresión es el término general. Menos 2n. ¿Por qué, Miss? Porque para usted conseguir un número positivo, usted lo que tiene, perdón, un número negativo, tiene que multiplicar por menos y aparte de eso, para que sea par, tiene que multiplicarlo por un número par. En todo caso, lo podría multiplicar por el 4, pero no me sirve, porque 4 por n es menos 4n y la sucesión empieza por 2. Lo podría multiplicar por 6. Efectivamente sí se puede, pero no para esta sucesión, porque entonces sería 6 por 1 y 6 por 1 es 6. Entonces yo me tengo que fijar en varias cosas. El signo y el comportamiento de la sucesión y también si son pares o números impares, porque estos son los más básicos. Hay unas fórmulas que hay que pensar un poquito más. Entonces, en este caso, ya sabemos que para convertir o para yo tener la certeza que un número me va a dar par, tengo que multiplicar por números pares. ¿Cuáles son los números pares que nosotros vemos? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, son esos los números. ¿De qué va a depender? ¿Por cuál de ellos voy a multiplicar? Del primer término. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber. Aparte de todo esto, recuerden que nosotros en matemáticas debemos llevar una secuencia lógica. Yo no puedo pasar a probar con el 5, con el 6 o con el 8 si antes no he probado, si me sirve la fórmula con el 2 o con el 4 que están antes del 6 y el 8. Entonces debemos tener un orden. Efectivamente, mis niños, esa es la fórmula general. Pero vamos a ver, o sea, ustedes saben que yo siempre hago lo que está en el libro y de todas maneras explico, porque si no, ¿cómo sabemos que de verdad ese es el término general? Simplemente acuérdense que como estos me están dando 1, 2, 3, 4, 5 términos, solo tengo que sustituir los 5 primeros términos. Donde yo vea n, voy a colocar el valor de n, y si eso cumple o satisface lo que yo les dije,
ya sabemos que esa es la fórmula general para esa sucesión. Entonces aquí va a ser menos 2 que me multiplica 1. Empiezo a multiplicar, aquí sería a sub 1 va a ser igual a 2 por 1, 2, menos por más es menos. Entonces aquí sería menos 2. Entonces ya aquí de esta manera ya tenemos el primer término y efectivamente coincide con el primer término de la sucesión. El segundo término de esta sucesión, también de la misma manera, déjame aceptar aquí. Aquí sería 2, que me multiplica, ¿a quién? A 2. Y entonces aquí hago la multiplicación, más por menos es menos, y si yo multiplico 2 por 2 es 4. Entonces aquí tendríamos el segundo término de la sucesión, que es menos 4. Ya se me está cumpliendo y voy a hallar el tercer término de la sucesión. Recuerden que son 5 términos que me están dando en la sucesión. Y aquí va a ser igual a 2, que me multiplica 3. Al multiplicar más por menos, obviamente eso es menos, y 2 por 3 es 6. Aquí ya podemos corroborar, mis niños hermosos, que efectivamente sí va dando los términos que dice la sucesión. ¿Ok? Entonces aquí voy a sustituir el término 4. Aquí sería menos 2 que me multiplica 4 y al multiplicar eso también nos damos cuenta que cumple con la posición número 4 el valor. Menos por más, menos y 4 por 2 que es 8. Efectivamente ya tenemos que aquí me da 8. Estas son sucesiones muy sencillas de hallar el término general. Hay unas que se complican un poco más, pero aquí en clase vamos a hacer casi todo eso. Y también ejercicios estilo de las pruebas que hay, ser bachiller. Porque es muy fácil cuando un profesor llega y les dice, no, es que esto se resuelve así por lógica rapidito, pero ustedes tienen que saber todo esto para poder utilizar la lógica, si no la lógica no les sirve. ¿Ok? La lógica es lo último que se aplica. Entonces aquí sería más por menos, es menos, y aquí sería 2 por 5 es 10. ¿Por qué digo que la lógica es lo último que se aplica? Porque ya para aplicar lógica tenemos que tener conocimientos, mis niños. Una persona, cuando ignora un tema, porque todos somos ignorantes, empezando por allí, hay gente que se ofende, no puede saber si está bien o está mal hasta que utiliza su conceptualización y se va a la parte lógica. Pero esa parte lógica se halla es cuando nosotros analizamos lo que ya sabemos. Es por eso que a mí me gusta paso por paso. Les voy a decir rapidito una anécdota que a mí me dijeron. No, pero tienes que explicar una vez. Tienes que explicar los ejercicios del simulador. Yo dije, sí, es verdad. Pero si ellos no saben todo lo del tema, el simulador no le va a poner el mismo ejercicio en todas las pruebas. ¿Por qué? Porque el simulador le puede poner ejercicios distintos. Y si yo le expliqué solo el del simulador, ejemplo, de sucesiones, y le ponen otra sucesión distinta, ¿quién falló allí? Fallé yo, porque yo soy la profesora. Entonces yo siempre explico primero todo para que usted tenga recursos. Y después voy a los ejercicios que consiga por allí de los simuladores y los resolvemos. Eso es la base en matemática. Hay personas que dicen, no, los ejercicios del simulador no siempre son iguales. Les cambian las palabras, les cambian lo que les piden. Entonces tenemos que analizar toda la conceptualización primero. ¿Ok? Igual eso sí lo vamos a hacer. No se preocupen que con ustedes vamos a hacer un buen trabajo con esta parte de simuladores y la prueba de ingreso a la universidad. Entonces, bueno, ya aquí analizamos. Claro, esto no es necesario que lo hagan. Simplemente yo les hice todo esto para corroborar que la sucesión sí es ese es el término general. Porque recuerden que el término general de la sucesión es el término que me permite hallar cualquier posición de la sucesión. Entonces, este es el término general. Básico. Usted ve que son negativos, colóquenle un signo negativo delante a la fórmula general. Usted ve que son pares, multiplíquelo por un número par, empezando por el 2. Si satisface el 2 a toda la ecuación, a toda la expresión, perdón, de la sucesión, ya está bien. Quédese con el 2. No es necesario que vaya probando con más nada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tienen que analizar. Aparte de eso, nosotros siempre hacemos o preguntamos si estas sucesiones son recursivas o son explícitas y si son creciente o decreciente. Pregunto yo si esta sucesión es explícita o recursiva. ¿Qué creen ustedes? Lo que se les ocurra, así esté mal. Nada, no se acuerdan. Uy, Dios mío. ¿Qué es explícita? Vuelvo a referir.
Vuelvo a repetir, porque ve que se nos olvidan las cosas y los vemos en todas las clases. Las explícitas son aquellas que no dependen de ningún término para hallar el que sigue. Es decir, yo simplemente coloco el valor de la sucesión, en este caso el valor de la posición. Si es la posición 1, coloco en la fórmula y ya hallo la posición 1 sin necesidad de más nada. Entonces, y las recursivas son las que para hallar el segundo término dependo del primero. O para hallar el tercero dependo del primero y en algunas ocasiones del segundo juntos. ¿Ok? O también puede ser que solo dependa del segundo. Quiero hallar el tercero, solo dependo del segundo para hallar el tercer término. O de varios términos también pueden depender. ¿Y por qué se llama recursivo? Porque utilizamos ya recursos que existen. Entonces, este tipo de sucesión son sucesiones explícitas. Porque simplemente aquí, para yo hallar el término 1, sustituí solo 1 en la expresión, para hallar el 2 igual, para hallar el 3 igual, el 4 y el 5 igual. Entonces, yo puedo decir, ahora sí, esto no pueden fallar. ¿Esta será una sucesión creciente o decreciente? ¿Cómo es esta sucesión? Decreciente. Decreciente. Decreciente dicen y creciente. ¿Quién dijo decreciente? Bravo. Bravo. Esta sucesión es una sucesión decreciente. ¿Por qué, mis niños? Porque yo tengo aquí el -2, -4, -6, -8, -10. Efectivamente, el 4 es mayor que el 2 y el 6 es mayor que el 4, pero cuando son positivos. Cuando son negativos, recuerden que esta es la recta numérica. El que esté más cerca del 0, ese va a ser el mayor de todos los negativos. Entonces aquí tenemos al 0, por aquí vamos a tener al -1 y por aquí vamos a tener al -2. Entonces el -2 viene siendo el mayor de todos, -4 y así sucesivamente. Entonces, si va, en este caso, de mayor a menor, ¿cómo son esas sucesiones? Si van de menor a mayor. De mayor, perdón. Ajá, si van de menor a mayor, efectivamente son crecientes, pero si es al revés, mis niños, que va de mayor como excelente. Entonces estas son una sucesión decreciente. ¿Por qué es sucesión decreciente? Porque va de mayor, que es el -2, hasta el menor, que es el -10. Recuerden que los números positivos, mientras más chiquiticos son, esos son los mayores, los negativos. A los positivos pasa al revés. Pasa al revés, el mayor es el más alto, porque son números positivos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es decreciente. Muy bien, mis niños. Ya tenemos este análisis, voy a ver en el libro que me da. En el libro me dice que el término general es -2n, lo que tenemos allí, y no me da más nada. Solamente me dice que son enteros pares negativos. Solamente eso. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vamos a ver el ejercicio número 2. Por favor, los estudiantes que apagaron la cámara, mis niños, enciéndanla. Miren, este es muy sencillo también. Solo hagan el análisis a lo que tienen. ¿Ya? Este tiene 7, tiene 9, tiene 11. Ya, 4, 5. Ya este ahorita lo vemos, ¿ya? Se me cansó la mano de este libro. Vamos a ver. Entonces aquí nosotros tenemos el ejercicio 2. También me dice que hay el término general. Pero ahora observo dos cosas también. Primero es positivo. Si es positivo no hay ningún problema porque no tenemos que colocar signos. Son todos positivos, chévere. Pero son impares. ¿Cuál es la garantía de que algo a mí me dé impar? Si yo sé que mi primer término, perfecto, Mantilla. Ya me habías dicho la respuesta. ¿Cuál es la garantía de que a mí me dé esto de aquí, en este caso, impar? Partiendo desde 1, porque no es que cualquier número tiene que partir desde 1. Siempre, mis niños, yo les aconsejo, agarren como base para hacer las fórmulas generales de la asociación, siempre esto, 2n, siempre. ¿Ok? La fórmula general de aquí se las voy a poner y les voy a explicar el por qué. A su n va a ser igual a 2n. Aquí me está garantizando que el número va a ser par. Pero para que sea impar, ¿qué debo hacer yo? Para que sea impar, le debo restar 1. ¿Por qué? Porque si yo a un número par le resto 1, siempre va a dar un número impar.
Por esa razón, nosotros siempre debemos basarnos en esto. 2n, que es la más sencilla, bien sea positivo, bien sea negativo. ¿Quién dice si es positivo o negativo? El comportamiento de la sucesión, pero a eso siempre le vamos a restar 1. Claro, partiendo desde el número de aquí, porque recuerden que el primer término es 1. Ahora, si el primer término fuese 3, ya no tendría aquí que multiplicar por 2, sino que tendría que multiplicar por 4. Vamos a ver por qué les digo eso. Supongamos que esta sucesión no empiece en 1, que sí empieza en 1, ¿no? Esta fórmula no me serviría, porque cuando yo sustituya aquí, miren, 2 que me multiplica 1 menos 1, ya eso no me va a dar 2 por 1, 2 menos 1, 1. Ya eso va a ser efectivamente el 1 y me están diciendo que la sucesión empieza por el 2. Entonces yo tengo que siempre fijarme en el primer término de la sucesión. Pero si eso no ocurre, ¿qué puedo hacer? Bueno, el otro número par por el cual yo puedo multiplicar es 4. Entonces aquí yo multiplicaría por 4. Y aquí sería 4 por 1 menos 1. 4 por 1, 4 menos 1. Ahí sí sería 3. Y sí sería el de esta sucesión. ¿Ok? Esos son tips que yo les doy para que ustedes sepan lo que pueden hacer. Pero como esta sucesión, ya nosotros sabemos que ya me cansé, inventé otras cositas para que vieran, esta sucesión efectivamente la que está en el libro empieza con 1. Entonces su fórmula general va a ser igual a 2n menos 1. ¿Pero por qué 2n menos 1? Porque ¿qué es la garantía? Que me dé un número par que yo multiplique por un número par. Así de sencillo. El número puede ser cualquiera. Puede ser par, puede ser impar, pero si yo lo multiplico por un número par, siempre me va a dar positivo. Y si yo quiero que me dé negativo, le resto 1. Con eso basta y sobra. Pero debo fijarme en el primer término. ¿Ok? Debo fijarme en el primer término. Missy, si no da con eso, entonces, bueno, pruebe restándole 3. Siempre le tiene que restar un número impar. ¿Ok? Entonces, en este caso, como empezó con 1, esta es la fórmula general del ejercicio. Porque ya nosotros sabemos que sí satisface al primer número, pero tenemos que comprobarlo con cada uno de los demás. Entonces sería que A sub 1 va a ser igual a 2 que me multiplica 1 menos 1. Aquí sería que A sub 1 va a ser igual a 2 por 1, que es 2 menos 1. Aquí A sub 1 tenemos que es 2 menos 1, es 1 positivo, porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Aquí tenemos ya esto cumplido. Vamos a ver si se cumple el segundo. A sub 2 va a ser igual a 2, que me multiplica n, pero n vale 2, aquí menos 1. Entonces A sub 2 va a ser igual a 2 por 2, que es 4, menos 1, 3. Entonces A sub 2 es igual a 3 positivo, por la regla de los signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Vamos a resolver este de aquí. Uy, iba a poner este como que es una función. A sub 3, que es la posición que quiero hallar, va a ser igual a 2 que me multiplica 3 menos 1. Entonces A sub 3, ya yo sé que es 2 por 3 es 6 menos 1, 5. Entonces yo sé que A sub 3 es 5. Ya tengo esta expresión. Ya sé que se me está cumpliendo mi patrón. Fíjense, muchachos, que para las sucesiones nosotros lo que tenemos es que guiarnos por la lógica del ejercicio. Primero ver el comportamiento. ¿Ok? Aquí vamos a sustituir este. Recuerden que esta es una sucesión de 6 términos y estamos hallando el término general. Entonces aquí sería 2 que me multiplica 4 menos 1. Aquí sería 2 por 4, 8 menos 1, 7. Entonces sería que A sub 4 es igual a 7. ¿Y qué pasaría si los signos fuesen negativos? Ahí tendríamos que estudiar otro comportamiento, porque no es el mismo para los positivos que para los negativos. Incluso aquí no podríamos restarle, porque entonces sería esa cantidad, depende pues cuál sea el número. Entonces ahí tendríamos que ver si le tendríamos que sumar o que restar, dependiendo del primer término, como les decía. Vamos a hacer entonces este de aquí. El término 5, 1, 2, 3, 4, 5, esto va a ser igual a 2 que me multiplica 5 menos 1.
Entonces sería que A sub 5 es igual a 2 por 5, que es 10, menos 1, 9. Entonces tenemos aquí 9. Ya tenemos casi todos los términos de la sucesión y sí se cumplió el patrón, excepto el último que no lo hemos probado. A sub 6 va a ser igual a 2 que me multiplica 6 menos 1. Entonces tenemos que A sub 6 va a ser igual a 2 por 6, que es 12 menos 1, 11. Ya tenemos aquí que sí se cumple ese patrón y esto fue lo que me pidió justamente el libro. Este es el término general, 2n menos 1. Podemos decir con toda propiedad que esta sucesión es una sucesión explícita. ¿Por qué es explícita? Es explícita porque no depende un término del otro para hallarlo, por esa razón. Y es una sucesión creciente o decreciente, mis niños, cuéntenme. ¿Ella es creciente o decreciente? ¿Cómo es? Creciente. Es una sucesión creciente porque va de menor a mayor. Aquí sí, es creciente. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos básicamente las sucesiones fáciles en el libro. Vamos a ver rapidito porque vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, 5 minutos creo que sí. Para hacer una bien interesante que está en el libro. Miren, lo único que dice es que el término general de la segunda es 2n menos 1. Dice que son enteros positivos impares. Aparte de eso dicen, algunas sucesiones no pueden definirse con fórmulas sencillas. ¿Ok? En algunos casos, el enésimo término de la sucesión depende de alguno o de algunos, o todos los términos que le preceden es que está antes. En estos casos diremos que la sucesión es una sucesión recursiva. Y vamos a ver un ejemplo de sucesión recursiva. Dice, determinemos los 4 primeros términos de la sucesión definida recursivamente como se indica a continuación. Ya el ejercicio me dice que es recursiva. Ya yo lo sé, pero igual siempre lo ponemos al final. Y me dan esta fórmula general. A sub n va a ser igual a 2a n menos 1, a su n menos 1 más 5. Y me dicen que el término 1 es igual a 3. ¿Ok? Fíjense que ya esta sucesión va a ser una sucesión recursiva porque me lo dice el ejercicio, pero igual vamos a resolver esto que me está diciendo el ejercicio. Me dicen que halle los 4 primeros términos. El primer término ya lo tengo. Voy a hallar es el segundo término, el tercero y el cuarto. Entonces voy a colocar a sub 2 va a ser igual a 2a, aquí donde vea n, coloco el valor de n que es 2, menos 1. Y eso le sumo 5. Y vamos a empezar a ver cómo es la sucesión recursiva para acordarnos de la teoría. Aquí sería que A sub 2 va a ser igual a 2. Aquí resuelvo los subíndices, es decir, 2 menos 1, que es 1. Entonces, A sub 1 me quedó esta expresión. Fíjense que depende, para hallar A sub 2 depende de A sub 1. Entonces aquí tenemos que A sub 2 va a ser igual a 2, que me va a multiplicar a 3. ¿Por qué le multiplica a 3? Porque recuerden que A sub 1, que es este valor que estoy sustituyendo, vale 3. Y aquí sería más 5. Aquí sería que A sub 2 va a ser igual a 3 por 2, que es 6, más 5, 11. Entonces yo tengo que A sub 2 es 11. Ya aquí vi esta expresión. Por lo visto es una sucesión que va a crecer, pero vamos a hallar los otros términos. Aquí sería A sub 3 va a ser igual a 2 que me multiplica A sub n, pero n vale 3, menos 1 más 5. Y aquí va a ser que A sub 3 va a ser igual a 2. Resuelvo los subíndices. ¿Cómo me quedarían esos subíndices allí, mis niños? 2 a 2. Perfecto. Sí, A sub 2, muy bien, porque tengo 3 menos 1 es 2. Y aquí tengo 5. Y entonces aquí tenemos que A sub 3 va a ser igual a 2, que me multiplica A sub 2. Ya yo sé el valor, pues lo que hago es sustituir. Entonces sería 11 más 5. Y tenemos que A sub 3 va a ser igual a 2 por 11. 2 por 11 es 22, más 5 es 27. Ya tenemos nosotros aquí nuestra otra expresión. Solamente nos falta hallar el cuarto término, que es lo que nos están pidiendo hasta el 4.
¿Cómo quedaría esto aquí? Aquí me va a quedar de la siguiente manera, 2A, aquí me voy a colocar, en vez de colocar la n, voy a colocar el 4, entonces sería 4 menos 1. Y aquí sería más 5. Tengo que A sub 4 va a ser igual a 2, aquí hago la resta y eso me da 3, porque si yo tengo 4 y le resto 1 es 3. Y entonces lo que hago es sustituir. A sub 4 va a ser igual a 2, que me multiplica a sub 3, pero a sub 3 vale 27. ¿Cuánto es la multiplicación de 2 por 27? 54. Perfecto, aquí queda 54 más 5. ¿Cuánto será eso? 59. 59. Perfecto, ya ahí tenemos nuestros 4 primeros términos. Fíjense que es una sucesión recursiva, como me habían dicho en el enunciado. ¿Por qué es una sucesión recursiva? Porque depende de un recurso. Si yo no tenía el término 1, que es 3, mírenlo aquí, este es el término 1, que es 3, yo no podía hallar el 2. Y no podía hallar sin el 2 el término 3. Y sin el término 3 no podía hallar el término 4. Eso es recursiva. Aparte de esa, es una sucesión creciente. ¿Por qué es creciente? Porque va de menor a mayor. 3, después 11, después 27 y después 59. Y esta asociación tiene un comportamiento bastante bueno para analizar, porque miren que no es un patrón que usted lo ve a simple vista así rapidito. Usted tiene que ver cuánto es la diferencia, qué es lo que está pasando con esa sucesión para llegar a ese resultado. ¿Y cuáles son los 4 primeros términos? El 3, el 11, el 27 y el 59. Este es los 4 términos que me están pidiendo de la sucesión. Mis niños, se nos acabó el tiempo y no me había dado cuenta. Tómenle captura a estos 3 ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, el día de mañana me hacen la pregunta de esto. Igual vamos a hacer, para que ustedes aprendan a identificar, yo les voy a colocar en una de las clases los tips para identificar. ¿Ok? Para identificar cómo yo hallo el término general mucho más rápido. ¿Listo, mis niños? Bueno, deseo que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga, mis niños. Se les quiere. Bendiciones para todos. Chao, Miss, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, mis niños lindos. Chao. Chao, cuídense.